Hay muchas personas que se declaran amantes de la variedad garnacha y es que no es para menos. Esta variedad fue una de las más plantadas en España durante el siglo XX y es que da lugar a vinos muy distintos, de lugares muy diversos. Realmente vale la pena dedicarle este vídeo a la garnacha. Primero de todo, hay que saber que a la garnacha se la llama de muchas formas distintas en función del país donde estemos. Garnacha, Grenache, Tairoso, Alicante, Canonau. Cualquiera de estos nombres hace referencia a la misma variedad, a la garnacha. Aunque el origen de esta variedad siempre ha estado un poco en debate, los últimos estudios demuestran que es originaria de aquí de España, concretamente de Aragón. El hecho que esta variedad sea de fácil cultivo y alta producción propició que se expandiera y llegase a muchos lugares distintos. Digamos que la garnacha tiene unas características muy concretas que la hacen diferenciarse del resto y de ahí viene su fama. Madura tarde, necesita muchísimo sol y muchísimo calor. Es por eso que es difícil encontrarla en climas fríos, no suelen llevarse bien. Es muy resistente a la sequía, por eso triunfa en zonas como el Mediterráneo. Tiene una piel más bien fina, es por eso que da lugar a vinos con un color más pálido y no muy tánicos. Suele producir mucho azúcar y esto después de la vinificación se convierte en alcohol, es decir, los vinos de garnacha pueden llegar a ser muy alcohólicos. Y por último, es verdad que no destaca por su acidez. Hay muchas otras variedades tintas que realmente la superan en este aspecto. Para hablar con propiedad, no deberíamos referirnos a la garnacha como una única variedad. De hecho, seguro que os suenan la garnacha tinta, pero también está la garnacha blanca, la garnacha peluda, la garnacha gris, la garnacha tintorera. Realmente son una familia de variedades, todas llamadas garnacha. Como os podéis imaginar, el hecho de que sea tan diversa y versátil también da lugar a mucha diversidad de vinos. Tintos, jóvenes y envejecidos, blancos, rosados, espumosos. Hoy en día podemos encontrar multitud de vinos distintos elaborados con esta familia de variedades. Digamos que los estilos más famosos que encontramos con la garnacha sería primero de todo los tintos jóvenes, que se identifican por su jugosidad. Esta fruta que aparece siempre en primer plano, esa sensación de frescor que tienen, las notas florables y ser tan accesibles los convierte en una opción para muchísima gente. Pero además la garnacha, bien trabajada, si la encontramos en viñedos viejos, también da lugar a grandes vinos de guarda, con envejecimiento. Muchos productores hoy la utilizan en microvinificaciones para entender muy bien el terroir de una parcela. Aquellos viñedos aislados de garnacha que podemos encontrar nos permiten explorar mucho mejor cómo se comporta esta variedad al 100%. Como no, hay que hablar de una de las zonas de España donde la garnacha siempre está muy presente y en este caso estamos hablando de los rosados de Navarra. La garnacha tradicionalmente se ha utilizado para elaborar alguno de los rosados más famosos de este país. Y por último, hablar de la garnacha blanca, su versión en variedad blanca. Aquí encontramos también estilos de blanco muy diversos, pero incluso nos podemos ir a los dulces y a los que tienen crianza oxidativa. No solo elaboramos vinos de garnacha en formato monovarietal, sino que esta variedad también está presente en muchos cupajes, en muchas mezclas, precisamente por este carácter tan jugoso, tan frutal que nos aporta la variedad. Aunque hemos dicho que su origen es en España, esta variedad cruzó fronteras y ahora podemos encontrarla en muchos países del mundo. Si queréis hacer un intensivo de garnachas, vale la pena que empecéis por España y nos vayamos a la zona de Aragón, Calatayud, Cariñena, Campo de Borja. Ahí es donde tiene realmente su origen. Encontramos viñedos viejos en vaso, con suelos más bien pedregosos, y el estilo es más bien concentrado, potente, un vino estructurado, con una presencia de fruta negra muy marcada. En cambio, si nos vamos a Priorat y Montsant, vemos como la garnacha tinta está plantada en suelos de pizarra, dando vinos con mucha más estructura, más concentrados, más potentes. Como no, hay que hacer mención especial a la Sierra de Gredos, a sus garnachas, toda la zona de Ávila, de Toledo, de Madrid en sí. Últimamente se ha convertido en una de las zonas más emocionantes de todo el panorama vinícola del país. Tenemos garnachas plantadas a mucha altura, con suelos graníticos. Tiene una expresión muy floral, una acidez marcada que puede incluso recordar a algunos Pinot Noir. Francia es otro de los países que tiene amplia reputación cultivando esta variedad. Digamos que hay dos zonas principales. La parte sur, al ser más cálida, es donde la garnacha campa a sus anchas. Es la variedad estrella de la zona y normalmente se utiliza en el famoso GSM, en el famoso cupaje de Garnacha, Syrah y Mourvedre.
Aquí encontramos vinos muy potentes, con fruta madura, notas de cuero, de especias, de tostados. Es el estilo más identificativo de la zona. Realmente es un clásico. En cambio, si nos vamos más al sur, a la zona de Roussillon, aparte de encontrar los vinos más clásicos secos, allí elaboran esta garnacha en formato dulce, como la zona de Banyuls, que merece mucho la pena probar. Algunos de estos vinos envejecen durante décadas y adquieren notas oxidativas realmente valoradas en el sector. Si seguimos por otro país con un clima mediterráneo muy marcado, tenemos que hablar de Italia. Y en este caso, recordad que esta uva en Italia se llama Canonau. Si nos vamos a la isla de Cerdeña, aquí encontraremos una versión algo más rústica de la garnacha, con un tanino muy marcado. Y realmente esta variedad y este tipo de elaboración está muy ligado a la gastronomía local de la zona. Si hablamos del Véneto, recordad que ahí la llaman Tai Rosso y encontramos una versión mucho más fresca, ligera y floral de esta misma variedad. No os penséis que la garnacha se quedó aquí en Europa, sino que realmente rompió fronteras, cruzó los mares en barco y llegó a otros continentes. Llegó hasta Australia, donde encontramos una versión mucho más potente, como en California, la zona de Paso Robles, e incluso en Sudáfrica, donde están explorando nuevas maneras de elaborar esta variedad. Hoy hemos traído un ejemplo de esta zona. Actualmente podemos decir que estamos viviendo el renacimiento de la garnacha. Como hemos dicho antes, al ser una uva de fácil cultivo y mucha producción, en algunas zonas empezaron a considerarla vulgar. Sin embargo, y gracias a su potencial y a la investigación, nos hemos dado cuenta que esta uva puede llegar mucho más allá. Y las nuevas tendencias de consumo abrazan realmente los vinos elaborados con garnacha. Pensad que se han recuperado muchísimos viñedos viejos que tienen plantada esta variedad, la garnacha. Y eso realmente aporta mucha riqueza al producto final. Cada vez más nos alejamos de los vinos potentes, concentrados, muy estructurados, y la garnacha, al tener esta piel fina, suele dar lo que buscamos ahora, estos vinos más frescos, más ligeros, más fáciles de beber. El hecho de encontrar parcelas exclusivamente de garnacha nos permite elaborar estos vinos parcelarios que nos hacen entender perfectamente tanto la variedad como el terroir, como el origen, que es algo que cada vez buscan más, tanto enólogos como consumidores. Como has visto, la garnacha es una uva un tanto camaleónica. Puede ser antigua y moderna a la vez. Una uva que ha ido sabiendo adaptarse, que se puede decir que estuvo caída durante un tiempo y que ahora se ha vuelto a levantar y vuelve a triunfar entre los consumidores. Hoy más que nunca podemos decir que la garnacha está viviendo un momento dorado. Es tu momento para que empieces a explorar todos los vinos elaborados de la nueva era de la garnacha. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.